ya que nada de esto, aún con toda la ciencia, aún con toda la tecnología y matemática en disposición, logra tener sentido si no hay esa valentía de querer aplicar lo conocido. Más que sus conocimientos, más que incluso los mentores que puedan llegar a tener, lo que va a decidir si ustedes van a superar efectivamente esos retos es única y exclusivamente los valores que ustedes tengan y la disposición que tengan a resolverlos. Tú que mencionaste el síndrome de estudiante eterno, eso realmente creo que me identifica mucho. ¿Cómo, cómo uno sale de eso? Y ya cuando tú te sientas cómodo con un poco de hands-on, ¿verdad? Yo te diría, búscate a alguien que te exija. También cómo se relaciona con la charla anterior y cómo están desmintiendo que la ingeniería y las matemáticas llevan una vida monótona y explican que son parte también de ser creativos. Realmente creo que la madre de las ciencias es la creatividad, la curiosidad, el uno cuestionarse cómo funcionan las cosas y cómo se pueden mejorar. Quiero invitar al escenario a nuestro embajador de la ingeniería con respecto al acrónimo STEM. Un aplauso. Okay. Te levantas en una mañana soleada y bonita. Los rayos cálidos del sol se filtran a través de las cortinas, iluminando tu habitación con una luz suave. Después de una noche de sueño tranquilo, te enfrentas a la rutina diaria con una sensación de serenidad. Lo primero que haces al despertar es contemplar un cuadro colgado en la pared, una imagen preciada de tu infancia junto a tu abuelo a orillas de un río que solían explorar juntos. La fotografía captura momentos de alegría y complicidad, y tu abuelo sonríe en la imagen, recordándote las enseñanzas y el amor que compartieron. Al revisar las noticias en tu teléfono, descubres una situación biológica que afecta directamente a ese río. Un brote de algas tóxicas amenaza la vida acuática y la belleza natural del lugar. Las imágenes de aguas verdes y peces en el río te impactan profundamente, en peligro, te impactan profundamente, por lo que con mucha impotencia procedes a quejarte de la situación y advirtiendo la incompetencia de organizaciones relacionadas, tu vida continúa. Y cada que cruzas cerca del río recuerdas esas bonitas memorias con tu abuelo. Ves niños caminando en la zona y desearías que tuvieran esa oportunidad que tú tuviste, preguntándote a ti mismo, ¿por qué nadie hace nada? Ya, se acabó. No, ¿verdad que no? Exacto. Te levantas por una mañana soleada y bonita. Los rayos cálidos del sol se filtran a través de las cortinas, iluminando tu habitación con una luz suave. Lo primero que haces al despertar es contemplar un cuadro colgado en la pared, una imagen preciada de tu infancia junto a tu abuelo a orillas en un río que solían explorar juntos. Al revisar las noticias en tu teléfono, descubres una situación biológica que afecta directamente a ese río. Un brote de algas tóxicas amenaza la vida acuática y la belleza natural del lugar. Las imágenes de aguas verdes y peces en peligro te impactan profundamente, por lo que con mucha impotencia procedes a tomar acción para abordar esta problemática biológica. A pesar de la magnitud del problema y tu falta de conocimiento en el mismo, la conexión emocional con el río y los recuerdos especiales con tu abuelo te inspiran a no quedarte de brazos cruzados. Motivado por la determinación de hacer algo por las futuras generaciones, en lugar de dejarte llevar por la desesperación, decides explorar cómo la tecnología puede ser utilizada para abordar el problema. Te pones en contacto con biólogos y expertos en medio ambiente para entender la causa subyacente del brote y buscar soluciones ingenieriles sostenibles. Empiezas a conocer terminologías nuevas y adaptas tu conocimiento a la problemática que buscas resolver. Con determinación, colaboras con ingenieros, científicos y más para crear un sistema de monitoreo en tiempo real que recopile datos sobre la calidad del agua y la proliferación de las algas. Desarrollas una aplicación que permita a la comunidad informar sobre los cambios en el río a las autoridades pertinentes y recibir actualizaciones sobre medidas de mitigación. Utilizas las redes sociales y organizas reuniones comunitarias para concientizar sobre la impotencia de preservar este río. La aplicación se convierte en un canal para la participación ciudadana, fomentando la colaboración en la recolección de datos y la implementación de medidas preventivas.
A medida de que el alcance aumenta y la solución robustece sus bases ingenieriles y técnicas, se implementan cambios efectivos para restaurar la salud del río y protegerlos de futuros brotes de algas tóxicas. Pero ya no solo es ese río, ya no solo son ríos y ya no solamente es en tu país. Con una problemática empieza pues todo, ¿no? Al final todo lo que hacemos en el día a día nace de alguna necesidad que buscamos resolver. A veces esa necesidad está en nuestro día a día, a veces es un poco más trivial, a veces un poco más importante y a veces nos impacta directamente. A tal grado que llegamos a utilizar el ingenio para resolverlo. No es algo propio solamente de los ingenieros, es algo que está en todos nosotros, ya que todos nosotros tenemos un poco de todas las profesiones que, bueno, vamos a decir, circundan, ¿verdad? Entonces, para presentarme voy a usar un extracto que sacó la inteligencia artificial de mi perfil, voy a tener que leerlo, pero después yo le voy a decir cuál es mi versión de la historia. Mi nombre es Christopher Román, soy un ingeniero mecatrónico, empresario y emprendedor dominicano con más de 6 años de experiencia en desarrollo de tecnología industrial, startups e inteligencia artificial aplicada a la agricultura y ciencia de la salud. Cofundador y CEO de Tracemart Technologies, empresa de desarrollo tecnológico galardonada por Proindustria a la excelencia en la innovación industrial, reconocido internacionalmente por Microsoft, la NASA, entre otras organizaciones locales, colaborador en el desarrollo de los ventiladores mecánicos Air Intake, con múltiples aportes a las ciencias de la salud a través de la inteligencia artificial y automatización de detección de anomalías en imágenes médicas. En resumen, una persona que estaba sentada ahí donde están ustedes hace par de años atrás, la misma cosa. Bueno, primero voy a empezar hablando un poquito sobre Tracemart Technologies, que fue un emprendimiento que nació aquí, en los pasillos del INTEC, junto con mi socio y después, más adelante, otros ingenieros que participaron también en esta universidad, particularmente estudié ingeniería mecatrónica. Básicamente nos dispusimos a ver qué huecos había en el mercado y no limitarnos a la idea de que no hay oportunidades o que no hay problemáticas o todas las cosas. Bueno, no sé qué opinen ustedes, pero en un país en donde hay oportunidades de mejora es donde más brilla tener un intelecto aplicado a todas esas oportunidades, ¿verdad? Y el talento que todas las carreras tienen debe ser siempre utilizado a favor de eso. Entonces, nosotros nos dispusimos a resolver los problemas que encontramos. Al inicio empezamos desarrollando tecnología en el área de la ciencia de la salud, dispositivos médicos, como se conocerán algunos por acá. Sin embargo, con el tiempo fuimos desarrollando cada vez más cosas, el equipo fue creciendo. Bueno, como todo negocio de ingenieros que no estudiaron administración, los primeros años fueron muy difíciles. Había muchas cosas que no sabíamos y otras tantas que, ¿verdad? Pero el tiempo nos hizo fuertes y nos permitió, a través de lo que conocíamos y de lo que nos gustaba, que es la ingeniería, poder crear un impacto en el país, a tal grado que ahora mismo somos reconocidos como un emprendimiento bastante sólido y estamos logrando expandir nuestras fronteras a territorio internacional. Le voy a contar un poco de nosotros. Tracemart Technologies es una empresa de desarrollo de tecnología industrial. Nosotros trabajamos con electrónica, mecánica, mecatrónica, robótica, software y demás, solucionando los problemas de las industrias. ¿Qué significa eso? Le ahorramos tiempo, le ahorramos dinero, le ahorramos dolor de cabeza. Y eso lo hacemos a través de la automatización y los otros servicios mencionados. ¿Por qué eso es importante? Bueno, la industria, como ya conocerán, todos los que nosotros tenemos puestos, pues básicamente todo está manufacturado en masa, la gran mayoría de cosas. Y a la velocidad en que eso se eficientice, pues nosotros tenemos mejor calidad de vida, tenemos mejores prestaciones laborales y en causa y efecto, por la manera en la que nosotros trabajamos, una menor huella de carbono. En el área de dispositivos médicos ya no pasa a ser tan trivial, ya no pasa a ser tan poco importante. Pasa a ser que muchas veces los clientes que nosotros tenemos directamente tienen un problema, tienen un hospital, usualmente no son de aquí, como ya entenderán, y nosotros abordamos esas necesidades que ellos tienen a través de lo que sabemos hacer, la tecnología. Sin embargo, hemos tenido la oportunidad de desempeñarnos en otras industrias, como por ejemplo la cinematográfica. Muchas de las cosas que diré, pues, ¿verdad? No puedo desarrollarla por, obviamente, temas de confidencialidad, pero hemos estado en la industria de la cinematografía, de la agricultura y más. ¿Por qué le cuento esto? Lo cuento esto porque más que enfocarme en lo que viene siendo la ingeniería, quiero ir 2 pasos más atrás, porque yo entendí el factor común que había, por lo menos en las promociones cercanas a mí en cuanto a ingeniería. Y sin lugar a dudas, había algo entre todos los estudiantes. Esto podía ser querer resolver un problema,
podría ser querer satisfacer una curiosidad insaciable. Podían ser muchas otras cosas que después vi hasta manifestado en otras carreras. Y entendí que de alguna forma u otra lo que nos une es esa hambre por querer resolver por las cosas que nos rodean y nos afectan de forma directa o indirecta. Entonces, me voy 2 pasos más atrás, ¿cómo? Básicamente, concretizando y queriendo dejar los siguientes mensajes. Antes de eso, también quiero mencionar que en Trismart Technologies nosotros tenemos un centro de mecanizado a día de hoy. Recientemente vamos a tener una evolución a nivel nacional e internacional debido al desarrollo de productos y que pudimos convertirnos en esos episodios felices de una serie de Netflix por un tiempo, que todo el mundo quiere llegar a participar un buen rato. Y todo eso no solo nace del esfuerzo y trabajo duro y toda la cosa que uno ve en las redes sociales. También hay muchas cosas que no se ven, hay muchas cosas que aprender. Y la manera en la que van a llegar a esto no es simplemente estudiando y aprendiendo, sino con una necesidad insaciable de saber más y querer resolver los problemas que les rodean. Entonces quiero que eso sea algo que se vaya con ustedes el día de hoy. Entonces, en nuestro caso, porque cada experiencia es diferente, ¿a dónde nos llevó todo esto? En primer lugar, a no quedarnos de brazos cruzados. Cuando yo estaba presentando mi proyecto de grado con uno de los actuales ingenieros de automatización en Trismart Technologies, pasó la pandemia, pasó el COVID-19 y nos vimos enfrentados todo el país en una situación bastante lamentable, como ustedes ya sabrán. Entonces, 2 semanas antes fue que empezó todo esto, ¿verdad? Nosotros nos dispusimos a salir a las calles y encontrar cómo podíamos apoyar a la causa. En ese momento nos acercamos a Sedimat, que era el centro médico en el que pude tener un contacto. Pude aprender de neumólogos y más un poco sobre la enfermedad, sobre los padecimientos, y entendí algo que quizá muchos de nosotros entendió, que el padecimiento no era todo el problema, era la capacidad de atender a los que lo padecían. Entonces, eso era muy importante y dijimos, bueno, pues eso se llama automatización. Eso nosotros sí sabemos hacerlo. Enséñame, ¿qué yo tengo que hacer? Bueno, no era tan fácil porque, como ya saben, ya no teníamos Amazon, ya no teníamos Alibaba. Y en ese país precisamente no se hacen microcontroladores, ni se hacen motores, ni se hacen algunas cosas que son necesarias para ese tipo de productos. Sin embargo, salimos a las calles y nos dispusimos a arrancarle los motores a los limpiavidrios de los carros para que las personas pudieran tener un segundo chance en un hospital de San Pedro de Macorís, de Santiago y demás lugares. Eso nos llevó de un lugar a otro y después de 60 días durmiendo bastante mal y estando incluso en los laboratorios aquí dando vuelta, como ya quizá le habrán escuchado esa historia, tuvimos un producto final en donde pudimos realizar máscaras para vamos a decir, la primera línea de salud. Pudimos realizar los que son ahora los ventiladores mecánicos, se logra apreciar un poco en la foto. Y a través de eso tuvimos una experiencia diferente como ingenieros en donde nos retó nuevamente y justo saliendo de la universidad, en que, aunque se cerraba el ciclo, nuevamente saber cosas nos enseñaba que no sabíamos nada. Entonces, al toparnos con esa situación que todo ingeniero tiene, ¿verdad? Porque al final uno no resuelve problemas de ingeniería, uno resuelve problemas de magisterio, resuelve problemas de medicina, ¿verdad? Uno resuelve los problemas de las demás carreras porque tiene sentido. Entonces, en ese momento nos tocó resolver un problema, pero hicimos lo que pudimos y gracias a todos esos héroes de la ciencia de la salud pudimos concretizar lo que hoy en día es un orgullo, no solo para nosotros, sino también para el INTEC, de lo que pudo haber sido no quedarnos de brazos cruzados ante una situación como esa. Entonces, a eso me refiero con ir 2 pasos atrás, ya que nada de esto, aún con toda la ciencia, aún con toda la tecnología y matemática en disposición, logra tener sentido si no hay esa valentía de querer aplicar lo conocido. Entonces le invito a todo el mundo en su profesión a sentarse, aunque sea 15 minutos, un sábado, y decir, ¿cómo lo que yo estoy haciendo, cómo lo que yo sé hacer puede impactar realmente en mis alrededores? ¿Cómo yo puedo cambiar esto? Y pasar de la primera historia a la segunda versión de la historia. En segundo lugar, después de esa situación, aprendimos que el fracaso es parte del juego. No solo por la parte del emprendimiento, sino también por la parte de ingeniería. Tuvimos mucho contratiempo como lo pudiera ser 1 millón de tecnologías que no conocíamos,
porque la universidad nos deja las puertas abiertas y nosotros decidimos a cuáles entramos, nosotros decidimos cuáles tocamos y cuáles profundizamos. Entonces, en esta oportunidad, nosotros encontramos un factor común en todas las propuestas que habíamos hecho que o tuvieron una respuesta negativa o fueron de retroalimentación para nosotros. Y nos dimos cuenta que era evidentemente el fracaso. Evidentemente, si nosotros, qué sé yo, teníamos 200 proyectos al año, que llegó a ser así en el 2022, 2021, 2022, que la pandemia realmente fue bien productiva para nosotros. De los que no pudieron ser una realidad para nosotros, de esos fueron que más aprendimos. Aprendimos a ser un mejor equipo, aprendimos a cómo aplicar mejores tecnologías, aprendimos a cómo aprender, aprendimos que no lo sabemos todos y volvimos e iteramos de nuevo. Sin embargo, esta es una presentación de ingeniería, ¿verdad? Entonces, en toda esta presentación, ustedes van a ver un poco de los matices de cómo eso ha surgido en contra de nosotros, pero ya verán. Otra cosa que aprendimos en el tiempo es que constantemente uno de forma natural busca motivación y uno se sienta en su cama y dice, mielquina, necesito motivación para hacer esto, no tengo la motivación, no tengo la pasión este día, no me mueve, no está pasando esto, lo que sea. Otra cosa, de esas cosas personales que también se aprenden en la vida profesional, es que uno no necesita motivación para hacer las cosas, uno necesita hacer las cosas para tener una motivación. Es como cuando uno va al gimnasio, o sea, tú vas al gimnasio, tú tienes un impacto positivo en tu cuerpo, tú te miras al espejo y dices, wow, estoy orgulloso, hay un feedback. Tú no necesitas ver el cuerpo para salir al gimnasio, o sea, eso es como que, ¿verdad? No pasa así, a menos que tú te pongas una foto con inteligencia artificial, pero eso es otro tema, pero también motivo. Entonces, eso es importante porque aquí, en STEM en general, van a haber muchos retos. Siempre van a haber retos. En todas las profesiones van a haber retos. Y más que sus conocimientos, más que incluso los mentores que puedan llegar a tener, lo que va a decidir si ustedes van a superar efectivamente esos retos es única y exclusivamente los valores que ustedes tengan y la disposición que tengan a resolverlos. Nosotros estuvimos levantando capital este año para el desarrollo de un producto que salió de forma exitosa, gracias a Dios, ya bien a final del año. Y nosotros nos dimos cuenta que había un factor común también, porque eso es lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Los ingenieros, identificar factor común para poder aplicar un patrón. Para eso lo dirán mucho de mí. Y es que todos los inversionistas nos decían lo siguiente: yo no quiero un equipo con una idea excelente, yo no quiero la mejor idea, yo quiero el mejor equipo. Yo quiero trabajar con la persona más visionaria que hay. ¿Por qué? Porque al final, tú tener una buena idea y un equipo puede significar que cuando se ponga complicado no haya nadie quien realmente respalde eso. Pero si tú tienes una idea y tienes un muy buen equipo, en este caso nosotros como personas, nosotros pivoteamos. Nosotros decimos, bueno, vamos para esta idea, esto me hace más sentido, vámonos para este canal, vámonos para otro canal. Hay muchas historias de éxito, que eso es otra cosa que le invito a hacer. Vean personas que están un poco más cerca de donde ustedes quieren estar. No se rijan por las personas que solamente están a su alrededor, quienes llevan quizás una nota más alta, quienes quizás tienen, ¿verdad?, esas comparaciones que nosotros hacemos a nivel personal muchas veces. Vean a la persona que está 100 pasos por encima de nosotros. Vean qué hace en su día a día, qué piensa, qué le gusta, qué le molesta. Porque sin lugar a dudas, una de las cosas que sí puedo decir con orgullo que hicimos bien fue pararnos en hombros de gigantes y aprender de los demás. Porque tuvimos en su momento la humildad suficiente para darnos cuenta de que no lo sabíamos todos. Y la ingeniería no es la excepción. Por último, quiero mencionar algunas cosas que hemos logrado hacer estos últimos 3 años. Y esa es la imagen de la izquierda, en donde publiqué oficialmente un paper relacionado a la detección de enfermedades tempranas a través de imágenes médicas. No soy médico, ¿verdad? Pero es otra aplicación más. Y aquí a la izquierda vemos un spin-off bien interesante de la empresa en donde pudimos patrocinar un equipo de fútbol, que fue como que algo realizado para nosotros porque realmente nos gusta el fútbol y era como que, wow, tener la oportunidad de llegar aquí y apoyar un deporte que no está tan desarrollado en este país, qué chulo poder hacerlo y entonces aportarle un poquito más a los jóvenes, que por cierto también era relacionado a STEM, la competencia, para buscar fondos y entonces patrocinar becas y más cosas.
Siguiendo en la misma línea, en la foto de la izquierda verán lo mismo que le dije anteriormente, pero esta vez orientado al cáncer. Eso es un trabajo que yo llevo haciendo aproximadamente de los 19 años, en donde yo creo que la representación más fideligna de que no se trata solamente de un problema complejo o de una persona que sepa o no sepa, se trata de identificar esos grandes problemas y resolverlos. E independientemente de que ni siquiera ahora yo tenga todas las piezas para formularlo, ha sido de un aporte y he incluso llegado a ser, vamos a decir, me han tocado la puerta a otras instituciones para poder desarrollar ese trabajo más adelante. Así que le invito a todos a no limitarse, no limitarse. Al final quien resuelve los problemas es un ser humano igual que nosotros. Entonces cuando se limitan a lo que hay en medio del sol, pues no llegan al sol. Tienen que siempre tirar un poquito más para arriba y ver si caen en el medio y en el camino seguro se abandean. Pero con esa mentalidad y todas las otras buenas aplicaciones que podrán aprender en su carrera profesional, yo estoy seguro que van a tener mucho potencial de éxito. Porque no es solamente buscar aprender, es buscar aplicar el conocimiento. Y eso es algo que yo le tenía mucho miedo a la universidad. Yo entré con el síndrome del estudiante eterno, ¿no es que le dicen? Algo así. Y yo estudiaba y entendía teoría y a veces me molestaba conmigo mismo por no pasar más allá de los conceptos, hasta que encontré alguna pieza mal parada y dije, no, vamos mano a la obra. Entonces, eso es otra cosa con la que quiero que se vayan el día de hoy. Y en la derecha, nosotros pasamos a ser socios fundadores o sea, un programa que se llama Socios Fundadores de Microsoft. Aquí en Latinoamérica somos los primeros de República Dominicana y ellos nos han venido apoyando con todo eso. También en la parte de cinematografía que había hablado anteriormente, hemos trabajado con Netflix directamente y Paramount. Entonces, al final, hacer las cosas bien hechas tiene su remuneración. Entonces, les exhorto a todos porque nada está lo suficientemente lejos para una persona que busca resolver las cosas, no que busca enfrentarse a los problemas. Entonces, ya no hay excusa para quedarnos de brazos cruzados. Y por último lugar, ahora les toca a ustedes que ese río no se llene de algas, que ese río no sea tóxico, que ese río lo puedan aprovechar futuras generaciones y muchas más personas puedan crear memorias con sus abuelos. Gracias. Excelente, la verdad que sí, que es increíble ver y escuchar estas historias. Como mencionaba al inicio de la presentación, las imágenes del éxito. Esta es una imagen del éxito del área de la ingeniería y del desarrollo. Como mencionaba, el fallo es el mayor profesor. En la ingeniería, en muchas situaciones dicen, cuando una cosa explota, una tragedia. En mi área que es de interés, que es la ingeniería aeroespacial, lo llaman un ambiente rico de datos, donde más se aprende es cuando las cosas no salen como queríamos. Ahora, quiero que se animen a hacerle 2 o 3 preguntas, que estamos un poquito cortitos de tiempo por el atraso, pero que levanten las manos para hacer cualquier pregunta que se les ocurra. Tiran. ¿Quieren saber cómo funcionan esos ventiladores? Sí, preguntan todo. Tú que mencionaste el síndrome de estudiante eterno, y eso realmente creo que me identifica mucho. ¿Cómo uno sale de eso? Porque, o sea, yo puedo sí como que ponerme de que, quiero hacer tal proyecto, pero realmente ese proyecto es aprendizaje también. Sí. Entonces, incluso si yo busco aplicar la teoría, como quiera es aprendiendo, no estoy como resolviendo un problema real. Entonces, por ejemplo, mi mayor como... O sea, yo quiero en el calentamiento global, pero yo tengo entendido que eso es algo más político, social que científico. ¿Cómo yo podría dar los primeros pasos? ¿Qué estudias o qué vas a estudiar? Estoy en ingeniería electrónica. Ok. Bueno, mira, sin lugar a dudas, muy gran parte de la tecnología tiene una connotación política, jurídica y muchas otras cosas. Lo que sí te puedo decir es que el estado del arte en la sociedad ha sido que la tecnología está aquí, crece y todo el mundo se tiene que adaptar a eso. Todo el mundo ahora se va a adaptar a la ciberseguridad con la inteligencia artificial, con ChatGPT. Así que no te detenga, que no te limite, porque si haces algo que de verdad tiene un impacto, el mundo se va a adaptar a tu idea. Y por la parte de lo del síndrome de estudiante, a mí lo que me funcionó fue
hacer proyectos de Internet en primer paso, ¿verdad? Poder plasmar eso que yo decía. En tu caso, la electrónica es bien sencillo porque hay muchos proyectos, o sea, ya sea de Embedded Systems, de visión de máquina, de inteligencia artificial, Arduino, Raspberry, BeagleBone. O sea, tú puedes empezar con una meta, como yo la tenía, de un proyecto cada 2 semanas. Un robotcito, cualquier cosa que te haga salir de esa zona de confort. Y ya cuando tú te sientas cómodo con un poco de hands-on, ¿verdad? Yo te diría, búscate a alguien que te exija. Búscate a alguien que o tú le estés cobrando por ese servicio o sea esa figura sobre de ti para tú poder dar esa milla extra. Porque realmente ese proceso, vamos a decir, laboral sí enriquece mucho lo que es que si yo hubiera empezado así la universidad, cada cosa que me dicen a mí, cada concepto de física, yo lo hubiera plasmado en el día a día. Pero si no fue hasta el primer año, tú llegas a retener un montón de información, pero después de ese ejercicio que tú haces, tú oyes esto y tú dices, cónchale, pero en el proyecto me hubiera servido eso. O mira, yo puedo transformar esto en este tipo de solución, and so on. Y así. Siempre. ¿Alguna otra pregunta? Ok, el chico y luego allá nuestro amigo. Un profesor mío de tecnología me dijo que uno nunca sabe todo porque van saliendo cosas nuevas y uno se va a tener que adaptando. Y quiero saber cómo uno puede actualizar su información. Por ejemplo, ustedes que son más viejitos y tienen más conocimiento. Por ejemplo, yo tenía un abuelo que trabajaba con programación y ahora las cosas cambiaron y a él se le olvidó todo porque era muy complejo. ¿Cómo uno podría actualizar su información? ¿De dónde sacas recursos y de dónde usted recomienda aprender las nuevas tecnologías que están saliendo actualmente? Muy buena pregunta. Yo creo que uno de los retos más grandes que tienen la mayoría de profesionales, y sobre todo ahora con esto de la inteligencia artificial que nos está interrumpiendo todito. Mira, la verdad es que la manera más sencilla con la que yo he logrado hacer eso de forma personal, y también trato de pasársela al personal de allá de la empresa, es utilizar las redes sociales. Porque a día de hoy eso es lo que uno se ve expuesto. Entonces, si tú ves mi Instagram, por ejemplo, tú ves que yo sigo Nvidia, tú ves que yo sigo a Tesla, tú ves que yo sigo a personas que suben papers. Entonces, yo abro mi feed y yo qué estoy viendo? Estoy viendo lo nuevo. Estoy viendo divulgadores de ciencia, estoy viendo divulgadores de tecnología, porque ese contenido rápidamente consumible, como tenemos hoy en día, es el nuevo formato. Entonces, por ejemplo, si en tu generación eso es lo que se te hace más cómodo, pues tú lo puedes llevar. Si encontraste un libro, un periódico o una entrevista, un podcast te hace sentir mejor, pues tú lo haces. Al final yo creo que lo más importante es encontrar figuras que te hagan sentir en confianza, donde tú digas, ok, yo con 2 o 3 personas de este tipo, yo puedo seguir documentándome. Entonces, la respuesta llana es, no te quedes solo. Haz que tu círculo completo, que si tú ves un video de YouTube y 3 son de risa, 2 son de tecnología, o 1. Entonces, cuando tú te empapas de eso, ya tú tienes un porcientico más en tu día a día de aprendizaje en tu rama. Y, ¿qué te digo? O sea, por lo menos en mí no ha repercutido tanto la parte de continuar aprendiendo y todo lo demás, porque cada vez que entro a YouTube me sale, mira, está esto, está lo otro, y si entro a Instagram, entonces es algo que ya va parte de mi día a día al momento de consumirlo. Sin embargo, hay otra cosa que aprovecho para mencionar, la abstracción es importante. Uno no puede mantenerse actualizado con todos los temas. Uno debe tener, así como el medio ambiente o otra cosa que pudiera surgir, un norte. Y entonces enfocarse según sea. Porque yo creo que el problema de actualizarse ni siquiera viene de la fuente. Viene más de que uno no sabe bien ni siquiera de qué actualizarse. Pero cuando tú concretizas eso y tú, por así decirlo, te casas con un contenido, tú estás bien. Para empezar, tú estás bien. Y ya después de ahí el camino se encuentra solo. Excelente. Bueno, yo voy a dar la pregunta allá atrás, completamente allá atrás. Sí. Hola. Mi pregunta es, si fueras a
estás vamos a decir, estás en cuarto de bachillerato y ya vas a graduarte, ¿qué estudiarías? ¿Ingeniería mecatrónica o ingeniería mecánica? Porque a nivel internacional ambas son muy parecidas. Sí, a nivel internacional, la ingeniería mecánica se está paulatinamente convirtiendo en una mecatrónica porque se está, vamos a decir, la necesidad se está dando más a notar de que ya los sistemas vienen siendo más ciberfísicos. Entonces, ¿verdad? Al principio, la mecatrónica era una maestría. En casi todo el mundo siempre ha sido así. Antes de todo eso, ya ustedes saben que yo voy a decir que depende mucho de lo que tú quieras hacer y de lo que tú quieras impactar. Yo sí te recomendaría, independientemente de todo, si te vas por la mecatrónica, mantener tu enfoque en la mecánica, que igualmente lo tiene la carrera. Si te vas por la mecánica, no abandonarlo, porque ahora mismo son dos ingenierías que están demasiado compenetradas como para, tú sabes, ignorar alguna. Yo te diría mejor que pienses en qué tipo de problemas te gustaría resolver. Porque así tú vas a tener como el nivel, tú sabes, por no dar una respuesta así en el aire, el nivel de las cosas a las que quieres enfrentarte. Aquí en la carrera yo aprendí mucho una cosa, y es que a veces nosotros de forma involuntaria nos ponen un reto y nosotros salimos con un Arduino en la mano o con un par de cables y decimos, no, lo vamos a resolver por ahí. Pero el problema no nos lo han dado. Y el problema es muy importante, porque por el problema es que estamos aprendiendo. Entonces, enfócate mucho en el problema y después tú vas a ver que tú vas a poder decir, la mecatrónica o la mecánica es lo que va ahí, porque es el problema que yo voy a dedicar mi tiempo a resolver. Y aunque probablemente seas muy joven para, ¿verdad?, pensar eso de forma tan llana, piensa también en el futuro. No pienses en un problema, piensa en una gama, piensa en una zona en donde tú quieras crecer. Y ya verás cómo esa pregunta te la vas a responder. Espérense, yo tengo una chiquita aquí atrás que quiero ver. Necesitamos más niñas en la ingeniería. Me siento sola, entonces vamos a motivarla. ¿Cómo uno se puede motivar a la tecnología? Bien. Bueno, motivación tú la puedes conseguir todos los días. Solamente tienes que tener la mentalidad correcta. Ahora mismo aquí hay mucha tecnología. Y en la presentación que pude llegar a ver, hay muchas cosas que si uno se pone a verla con otro enfoque y a preguntarse los por qué y los cómo, seguro que te lleva a par de preguntas. Entonces yo pienso que lo más importante es no solo tener la oportunidad de acercarte a la tecnología, porque siento que somos una sociedad que convive bastante, sobre todo cuando tenemos un internet lleno de casos en donde hay cosas muy interesantes de ver, sino también hacer las preguntas. Tú misma proponte, si yo veo algo que yo no entiendo, voy a tratar de preguntarme. Si entro a mi casa y le pongo en 5 el abanico y no entiendo cuál es la diferencia de ponerlo en 5 y en 3 por adentro, ¿cuál es la diferencia? Pregúntate ese tipo de cosas y cada vez te vas a preguntar cosas más complejas. Y te vas a dar cuenta que dentro de la misma curiosidad nace la motivación. Hola, primero que nada, excelente presentación. Me encanta la forma en la que con un cuento y con tu historia tú motivas y puedes presentar tu perspectiva, cómo fue tu experiencia estudiando ingeniería y lo que pasó después. También cómo se relaciona con la charla anterior y cómo están desmintiendo que la ingeniería y las matemáticas llevan una vida monótona y explican que son parte también de ser creativos. Realmente creo que la madre de las ciencias es la creatividad, la curiosidad, el uno cuestionarse cómo funcionan las cosas y cómo se pueden mejorar. Mi pregunta sería, ¿qué tú le recomendarías a una persona que esté estudiando ingeniería, pero que su propósito final, su motivación, es ser empresario? Como tú hablabas de sus dificultades para haber estudiado ingeniería y no administración. Entonces, ¿qué tú le recomendarías? Gracias. Bien. Hay una connotación importante del emprendimiento, de la parte de la empresa, ¿verdad? Como si es un producto, si es un servicio, si es una ferretería, si es algo que ya está más estandarizado.
Sin embargo, a nivel internacional se puede ver lo siguiente, y es que si bien los administradores de empresa o la parte de negocios internacionales u otras profesiones más están más capacitados, a día de hoy lo más importante es solucionar un problema. Y tú ves ingenieros, literalmente, en Silicon Valley siendo dueños de empresas corporativas, y yo te apuesto que al principio no sabían nada. O sea, nada, ni de la parte de la nómina, ni de la parte legal, ni de la parte ninguna. Contabilidad menos. Entonces, ¿qué te digo? Si te llama la administración, tú pudieras empezar a incluirlo en tu educación, como me pasó a mí. Llegaba un punto en donde ya el horario que yo tenía para aprender cosas fuera de la universidad no solo era de inteligencia artificial, que en ese momento no lo estaba cursando, sino que era 70% tecnología, 30% algo. Entonces el próximo trimestre, otra cosa. Y así fue que yo me fui documentando un poco. Pero imposible no es. Sí se pueden, no se pueden, o sea, no estoy hablando de cumplir los dos roles al mismo tiempo, porque al final la manera de escalar eso es un error. Y ese error, el administrador va a estar diciendo en un mundo paralelo, ¿y si yo estudio ingeniería? Porque yo quiero tener un negocio de tecnología. Entonces, ahí es donde te doy. Una demostración verdaderamente asombrosa de una historia de éxito, una historia de ingeniería, de solución de problemas, de creatividad, puesto que de eso se trata. Así que me hacen el favor de no dejarme lo que se siente sin un aplauso.